Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo esta presentación. Yo soy el doctor Jorge Iván Cohen Cajiao, especialista en medicina de urgencias y especialista en gerencia de la salud pública de la Universidad CES. Coordino la especialización en medicina de urgencias y coordino el área de extensión en emergencias, urgencias y desastres. El triaje y la clasificación de pacientes es muy posiblemente la actividad o una de las actividades más críticas dentro del proceso asistencial de urgencias. Y hoy es absolutamente necesario que hagamos algunas recomendaciones ante la pandemia por SARS-CoV-2 generando la enfermedad COVID-19, por los retos que impone en repensar algunas cosas de nuestros modelos asistenciales en los servicios de urgencias en la ciudad, en el país y en el mundo. Con esta perspectiva, quiero mencionarles que cada servicio de urgencias debe tener un modelo asistencial y ese modelo asistencial puede variar de un servicio de urgencias a otro servicio de urgencias. Hay que recordar que la red de urgencias en nuestro país está dividida en baja complejidad, en mediana complejidad y en alta complejidad. Pero independientemente del modelo asistencial y de la complejidad, hay una fase, una etapa que se llama ingreso de los pacientes a los servicios de urgencias, y ahí es donde aparece la actividad triaje y clasificación. Aparece una fase o una etapa de atención de los pacientes, en donde los pacientes estarán en observación, están a la espera de algunos paraclínicos, están a la espera de algunas imágenes diagnósticas, resolviéndole las condiciones clínicas obviamente, y posteriormente habrá una fase o una etapa de egreso de los pacientes de los servicios de urgencias. Este punto de partida sí es común ante cualquier modelo asistencial y ante cualquier nivel de complejidad en urgencias. ¿Qué es lo que va a hacer que un servicio de urgencias sea más o menos eficiente? ¿Cómo genera actividades que generan o generen valor dentro del proceso, que se eliminen las actividades que no generen valor y que nunca haya un detenimiento en el flujo de los pacientes dentro de todo este proceso? Porque cuando el flujo de pacientes se interrumpe, empiezan a aparecer, muchas veces relacionado a la teoría de las colas, los fenómenos de saturación y sobresaturación de los servicios de urgencias. Con esta diapositiva introductoria, sigo mencionándoles que ese acceso a los servicios de urgencias va a estar dividido en dos grandes grupos de pacientes. Un grupo de pacientes que de una u otra forma se pueden controlar a través de referencia, que son los pacientes que llegan remitidos y se van a controlar dependiendo de recursos disponibles, de camas disponibles, de especialidades disponibles, de áreas de atención disponibles, pero hay otro grupo que no se puede controlar, que es el grupo de pacientes que ingresan a los servicios de urgencias de manera espontánea, solicitando atención en ese servicio porque consideran que tienen una urgencia y que son llevados a una actividad dentro de todo ese proceso de atención que se llama triaje o clasificación de pacientes. El acceso de los pacientes, sean remitidos o espontáneos, va a tener una misma ruta, por decirlo así, que se llama la puerta de un servicio de urgencias. Pero las actividades que necesitan establecerse ante un grupo de pacientes y ante otro son actividades completamente diferentes. A partir de este momento nos vamos a enfocar en las actividades que se establecen para los remitidos y no a los remitidos, y por ende a la actividad triaje o clasificación de pacientes. Para lograr y terminar de contextualizar el marco general, es necesario mencionar la resolución 5596 de 2015.
En esta resolución, como su título lo indica, se establecen y se definen los criterios técnicos para el sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencias, o sea, el triaje. Y mi objetivo en este momento no es profundizar y revisar la resolución en cada uno de sus ítems. Mi objetivo es que nos vayamos a dos puntos fundamentales de la resolución y uno es el que están viendo ahí. El paso o el proceso de verificación de derecho de los pacientes siempre debe ser realizado posterior al triaje. Hoy no debe existir o no debería existir una barrera administrativa antes del triaje. Y la pandemia por COVID-19 hoy hace que tengamos que repensar muchísimo los servicios de urgencias en este contexto, porque esto nos genera una o dos barreras antes de llegar al triaje. Y esas dos barreras, además de generar retrasos en la calidad de atención, generan riesgos epidemiológicos. Y el otro ítem que es necesario mencionar es plantear, como la resolución lo plantea, que hoy hay 5 niveles de clasificación o triaje y que esos 5 niveles de clasificación o triaje definen que los 3 primeros, el 1, 2 y el 3, son atenciones que se deben hacer en los servicios de urgencias y que el 4 y el 5 son atenciones que se pueden hacer en los servicios de consulta externa, con la diferenciación que el triaje nivel 4 requiere una consulta prioritaria y el triaje 5 requiere una consulta programada. Para continuar con el contexto de esta presentación, nos vamos a enfocar no en un nivel específico de triaje, sino en todo el contexto de triaje de acuerdo a las necesidades de nuestros pacientes. Y las necesidades de nuestros pacientes van a empezarse a resolver dentro de ese modelo asistencial en el triaje, entendiendo que es una actividad y no es un área física necesariamente. Así estemos adaptados y estemos acostumbrados a que hay un consultorio o 2 o 5 o 3, dependiendo de la institución, de triaje. El triaje es una actividad que se puede hacer dentro de esa área física o incluso por fuera de esa área física. Y si empezamos a contextualizar o a tratar de extrapolar este tipo de conceptos ante el reto de una consulta de pacientes por encima de lo habitual, generando necesidades en ese servicio, y esos pacientes están consultando por sospecha o confirmación de COVID-19, habrá que redefinir algunos conceptos que implican que debe haber áreas o zonas de pretriaje, en donde empecemos a dividir los grupos de pacientes en pacientes con sospecha o pacientes sin sospecha o pacientes con patología que pudiera sugerir COVID-19 y pacientes que no tienen ningún tipo de patología relacionada con COVID-19. Ahora avanzaremos en ese concepto. Pero el punto inicial que yo quiero que quede muy claro es que no es un sitio, no es un área física, es una actividad que tiene que estar introyectada en cada uno de los miembros de ese equipo de trabajo. Lo segundo es que es necesario que esos equipos de trabajo sean solidarios y esos equipos de trabajo deben tener un líder proactivo y un líder que conozca perfectamente su modelo asistencial y que conozca perfectamente su modelo asistencial para que defina en qué momento determinada actividad dentro del servicio de urgencias necesita refuerzos y necesita respaldos. Muchas veces el triaje necesita respaldo y muchas veces una o dos personas en el triaje son insuficientes. Y si hoy nos vamos a enfrentar ante un volumen no esperado de pacientes, un volumen de pacientes muy graves que se pueden sumar a los pacientes normales consultadores de los servicios de urgencias, hay que entender que
ese liderazgo implica movilizar recursos de un área de atención a otra, de un área del servicio de urgencias a otra. Para poder continuar entendiendo el triaje, es necesario entrar en detalles tan aparentemente simples, pero de altísimo impacto, en que el paciente en el triaje debe pasar directamente a la camilla de evaluación. En las áreas o en las zonas de triaje no debe haber sillas que le orienten al personal haciendo el triaje, que eso se convierte en una consulta. El paciente debe pasar directamente a la camilla y en la camilla empezar paralelamente, iniciar de manera simultánea la evaluación, la toma de los signos vitales y realizar y generar las preguntas que se necesitan específicamente para ese contexto clínico, para esa queja principal, para ese motivo de consulta principal del paciente. Hay que evitar la toma de electrocardiogramas, glucometrías, pruebas rápidas o cualquier otra ayuda que no le agregue valor al triaje. En el triaje no se definen resultados de ayudas diagnósticas. En el triaje se definen probabilidades y riesgos. Y finalmente, la comunicación asertiva es fundamental y clave no solo entre la persona que está haciendo el triaje y el paciente y su grupo familiar, sino entre la persona que está haciendo el triaje y las personas que están haciendo el proceso de atención. Siempre hay que informar, siempre hay que alertar, hay que estar en comunicación permanente. Obviamente hay que alertar muy rápidamente a los pacientes clasificados como triaje 1, pero también hay que alertar situaciones que son muy importantes y que no siempre son situaciones muy urgentes. Por ejemplo, si está ingresando un paciente con alta probabilidad de tener un COVID-19 ante los síntomas que está presentando o ante el contacto epidemiológico o ante ambas variables, ese paciente debe pasar a un proceso de atención en un área de aislamiento y eso se debe definir desde el triaje. Si el triaje no comunica eso, ese paciente va a iniciar un proceso de atención en una camilla común y corriente en el servicio de urgencias y va a generar un riesgo epidemiológico que podría haber sido evitado. Entonces el modelo de atención continúa teniendo unas características que se enfocan en la seguridad del paciente y se enfocan en dar una prioridad en el orden de atención, ya lo mencioné, definir el sitio de atención y nunca pensar en un diagnóstico de precisión. Aquí abro un paréntesis porque es el punto de mencionarlo. No se piensa en un diagnóstico de precisión porque si vamos a la resolución o cómo se hace el triaje en el mundo, no siempre el triaje es hecho por médico. Es más, el triaje debería hoy estar estandarizado por personal profesional en enfermería. Y enfermería no hace diagnósticos. Enfermería identifica riesgos. Enfermería no define una consulta de urgencias. Enfermería define en dónde debe estar atendido el paciente y con qué velocidad se debe estar atendiendo. Pero no porque enfermería lo defina, sino porque enfermería está siendo responsable en esa institución de esa actividad que se llama triaje. Ahora, es necesario seguir recordando que de acuerdo a nuestra resolución, el triaje sí puede ser hecho por médico también. Pero también es necesario recordar que en nuestra resolución, en la baja complejidad, el triaje puede ser hecho por auxiliar de enfermería o puede ser hecho por tecnólogo en atención prehospitalaria. Independientemente de quién sea la persona realizando este triaje, lo más importante es tener muy claro que para realizar esa actividad se deben tener esas competencias. Y para poder tener esas competencias, la persona debe haberlas adquirido y haberlas perfeccionado dentro del día a día de esa actividad, dentro de sus grupos de trabajo, dentro de sus planes de mejoramiento, para que esa actividad se vaya optimizando y sea
lo más segura posible. El resumen grande de esta diapositiva es que no es una consulta de urgencias. El paciente o la situación del paciente se aborda según riesgos y hay que recordar que hay condiciones que son dependientes del tiempo y hay que resolver de manera rápida y de manera oportuna. Ante el reto que impone la pandemia por SARS-CoV-2, es absolutamente necesario que cada servicio de urgencias tenga una ruta de acceso al triaje completamente diferente que para el resto de los pacientes. Pero no solo es la ruta de acceso, es el recurso humano atendiendo a los pacientes que van por esa ruta de acceso. Tienen que ser completamente diferentes porque los pacientes que normalmente llegan a los servicios de urgencias con dolor torácico, dolor lumbar, dolor abdominal, accidentes laborales, accidentes de tránsito, déficits neurovasculares y demás, van a continuar llegando a los servicios de urgencias. Y no podemos mezclar esas dos rutas de atención. Si hoy se mezclan esas dos rutas de atención, es muy probable que el resultado, además de tener y de generar unos riesgos epidemiológicos adicionales que hoy no deben ocurrir ni en la calle, ni en los supermercados, ni en ninguna parte, tampoco deberían ocurrir dentro de los hospitales. Para poder definir esas rutas de atención, hay que tener esas áreas muy bien definidas y hay que tener esas áreas definidas para el acceso y para lo que continúa después del acceso, o sea, para el proceso de atención como tal. Y esas áreas deben estar totalmente señaladas. Deben ser paralelas, pero deben ser completamente separadas y completamente independientes del resto de los pacientes. Pensemos simplemente en una institución en donde exista un servicio de oncología, por ejemplo, en donde van a estar llegando pacientes post quimioterapia con fiebre, en donde probablemente alguien tenga que estar definiendo si esa fiebre está más relacionada a una neutropenia febril o a síntomas respiratorios. Y ese paciente nunca podrá estar cerca a un paciente con síntomas respiratorios o con contacto epidemiológico compatible con COVID-19. Este es una de las imágenes que con seguridad todos hemos visto y seguiremos viendo en todo el mundo respecto a cómo o qué estrategias se pueden implementar para separar estas rutas de atención. Esa es una fotografía, como se ve claramente, de una tienda de campaña al ingreso de un servicio de urgencias en donde a través de esa tienda de campaña se empiezan a separar los pacientes con síntomas respiratorios o con contacto epidemiológico que oriente o haga sospechar que el paciente pueda tener COVID-19. El resto de pacientes ingresarán por la ruta normal de esa sala o de ese servicio de urgencias. Bajo esa perspectiva, hay que tener muy claro que los trabajadores de la salud, iniciando este proceso de atención a través de la actividad triaje, tienen que tener todo su equipo de protección personal permanentemente puesto, permanentemente descontaminado cuando sea necesario y no debe ser retirado en ningún momento. Y todo el personal de salud tiene que tener los lineamientos de cómo se pone en el equipo y cómo se retira en el equipo. No voy a profundizar porque este es un tema muy puntual de otro módulo, pero es necesario mencionarlo porque el personal de salud en triaje es la primera línea de atención ante estos pacientes. Nunca se sabe ahí quién va a llegar, nunca se sabe cómo va a llegar, nunca se sabe si el paciente va a llegar con tos y te va a toser cerca o te va a toser inclusive en la cara, pero no porque lo quiera hacer, sino porque tosió. Entonces eso tiene que tener muy claro y el equipo de protección personal debe estar permanentemente instalado. Dentro de ese modelo asistencial, y yendo al punto específico de la ruta de los pacientes con síntomas
o con contacto epidemiológico para tener un COVID-19, se debe garantizar que el personal de vigilancia y el personal de admisiones de urgencias tenga nulo o mínimo contacto con estos pacientes. Por eso es necesario establecer estrategias de autorregistro de los pacientes. Eso se puede hacer a través de formatos digitales. En la ciudad y en el país, en muchos servicios de urgencias ya están establecidos los formatos digitales a través de digiturnos, en donde los pacientes se autorregistran, pero si no, tenemos que pensar y repensar cómo hacerlo. Y posiblemente una forma de autorregistro físico pueda ser una estrategia útil y práctica en estos casos. La ruta de acceso al triaje debe ser completamente diferente, quiero insistir en eso, tiene que estar totalmente señalada, tiene que ser completamente visible y tiene que ser tan clara para que los mismos pacientes escojan esa ruta. Obviamente si alguien les debe explicar, si alguien los debe orientar, debe existir ese alguien, pero la señalización debe ser tan clara que los pacientes sean capaces de escoger esa ruta para que no se crucen con los pacientes que no están consultando por síntomas respiratorios. Aquí hay 4 fotografías. La primera de ellas a la izquierda, el establecimiento o la ruta de un proceso para este grupo de pacientes en un hospital en México. La de arriba a la derecha es una fotografía del Hospital Universitario Erasmo Meós en la ciudad de Cúcuta. Incluso ahí se ve a la persona encargada de esa actividad con todo su equipo de protección perfectamente puesto. La fotografía de la izquierda abajo es el área de atención de viaje de un hospital en Costa Rica. E incluso miren que siendo un país del primer mundo, que es la cuarta fotografía abajo a la derecha, inclusive está escrito a mano, con una flecha verde separan a los pacientes que llegan o ingresan con síntomas no respiratorios y con una flecha roja separan a los pacientes que llegan por síntomas respiratorios a esa institución. Esas flechas continúan un proceso de atención completamente diferente dentro de la sala de urgencias para que nunca esos pacientes se crucen o se junten, siempre estén separados. Y el personal de atención atendiendo un grupo de pacientes y otro grupo de pacientes es completamente diferente también. El triaje debe ser una evaluación enfocada y rápida. Se deben tomar los signos vitales y para este grupo de pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19 nunca debe faltar la oximetría. Es necesario evitar toma de temperatura oral y paralelamente se debe establecer o tratar de establecer un nexo epidemiológico, teniendo muy claro que como esto está caminando de una forma tan dinámica, posiblemente estos nexos epidemiológicos hoy son el mundo y no unos países específicos, pero hay que tener claro que hay unos países en donde hoy está circulando el COVID-19 y hay algunos países en los que no. Y adicionalmente a eso hay que identificar rápidamente los factores de riesgo para complicaciones por la enfermedad. Esta actividad no debe superar los 5 minutos, idealmente se debe realizar en 3 minutos y define la probabilidad de que la enfermedad exista o no y define el riesgo de complicaciones para esta enfermedad. Pero adicionalmente a eso define en qué zona de atención continuará la atención del paciente, si va a continuar la atención en una zona hospitalaria o no, porque la atención podría continuar en el domicilio. Para todo lo anterior, una muy buena alternativa, y aquí les pido el favor, imaginación, que repensemos algunas cosas de nuestro proceso asistencial, es que a través de listas de chequeo rápidas, incluso autodiligenciadas por el paciente, desde el ingreso se pueden obtener las claves para definir el paciente, su probabilidad y su riesgo. Aquí quiero poner un ejemplo muy puntual. Si el paciente en un formato de autodiligenciamiento muy bien hecho y muy bien establecido está definiendo que el paciente ha estado en contacto con determinada persona del exterior que está aislada o tuvo contacto
con esa persona y esa persona tiene el diagnóstico de COVID-19 y ahora está consultando, lógicamente tiene la probabilidad de padecer la enfermedad. Pero si esa persona en la lista de chequeo, con una pregunta simple y fácil, selecciona que es un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y además de eso es oxígeno dependiente, ese paciente tiene riesgo para la enfermedad en caso de que se confirme. Esas dos variables muy rápidamente señaladas en una lista de chequeo van a definir que el paciente, además de necesitar atención, van a definir el sitio de atención hospitalaria en donde el paciente va a quedar internado, porque el paciente tiene riesgos para la enfermedad. Entonces, por favor, repensemos en cómo podemos generar estas herramientas, cómo estas herramientas van a ayudar a que esta actividad no supere los 5 minutos, que esta actividad sea muy rápida, que no nos pongamos en el triaje a preguntar variables que realmente no hay que preguntar, se preguntarán en el proceso de atención, se complementarán en el proceso de atención y van a generar que la actividad sea muy rápida, fluya muy rápidamente para lograr identificar la probabilidad de la enfermedad y los riesgos de la misma. Ahora lo mencionaba, creo que no es práctico, pero es importantísimo mencionarlo. Este es una muestra de uno de los reportes de hace 2 o 3 días del Instituto Nacional de Salud a través del link coronavirus de la categoría anexos a través del link coronavirus de los países con circulación de COVID-19. Esto simplemente lo muestro para que tengamos muy claro que hoy prácticamente la circulación del COVID-19 está en todo el mundo y tendríamos que estar actualizando esto permanentemente. Eso no quiere decir que en el triaje se tenga que preguntar por estos países específicos. Posiblemente en el triaje lo que se va a definir es más un tema de síntomas relatados por el paciente, de los signos encontrados al hacer esa evaluación rápida y dirigida y de un nexo epidemiológico o interno o con una persona que ha venido del exterior o con una persona que ha llegado del exterior, sin necesidad de que tengamos que ver uno a uno estos países o hacer listas de chequeo tan extensas porque no hay tiempo de hacerlas. Y adicionalmente, esta es una de las múltiples tablas. Esta está publicada en una de las clínicas de enfermedades infecciosas de Norteamérica, en donde hay unas variables, existen unas variables de peor resultado o peor pronóstico final relacionado con el ingreso a la unidad de cuidados intensivos y la necesidad de ventilación mecánica o relacionados con la muerte de los pacientes cuando existen esas variables generadoras de riesgo. Esto se va a profundizar en otros módulos, pero no quiero dejar de mencionar y de insistir que las dos grandes variables o las tres grandes variables de riesgo identificadas en las series que hasta el momento están siendo publicadas en la literatura mundial son los pacientes de mayor edad, los pacientes con enfermedades o con comorbilidades que generan estados de inmunosupresión y los pacientes con pobre reserva cardiopulmonar, obviamente por patologías cardíacas o pulmonares previamente establecidas. Y esto también se define desde el viaje porque son preguntas puntuales que hay que realizar y hay que hacer. Después de todo lo anterior, el paso a seguir es: necesita, con toda la información que tengo y ajusté en el triaje haciendo las preguntas que tengo que hacer, el paciente necesita atención en el servicio de urgencias al cual está llegando, o el paciente no necesita atención y puede continuar su atención en el domicilio. Hoy, y aquí quiero ser muy enfático, hoy a través de la estrategia SIGA, que es el Centro Integrado de Gestión al Acceso en Salud, hoy esto no está establecido. Esta es simplemente una propuesta en donde desde el triaje se puede definir qué pacientes requieren atención en el domicilio porque no tienen factores de riesgo para complicaciones de la enfermedad, pueden tener la probabilidad de la enfermedad
y no están teniendo síntomas severos y no tienen alteración en sus signos vitales. Hoy esos pacientes podrían continuar atención en el domicilio, incluso la muestra para confirmar o descartar la enfermedad podría ser tomada en el domicilio. Esto evitaría que los servicios de urgencias estén sobreocupados en el caso en que se necesite desocupar los servicios de urgencias con pacientes que están ingresando solo a que se les tome la muestra para después darlos de alta. Y debe quedar muy claro, y son propuestas que el mundo está haciendo, que en caso de sobreocupación de los servicios de urgencias, de demanda excesiva de pacientes con síntomas respiratorios a los servicios de urgencias, temporal y solo temporalmente y solo para estos casos de síntomas respiratorios, deben existir solo dos posibilidades de triaje. Triaje nivel 1 ingresa y triaje nivel 5 no ingresa. Obviamente, en el paciente que ingresa tienen que existir estrategias muy claras de comunicación, estrategias muy claras de alerta para saber y entender que ese triaje 1 no siempre es una urgencia vital, para saber y entender que dentro de ese triaje 1 existirán unos pacientes con variables completamente diferentes que ameritarán determinadas prioridades dentro del proceso de atención. Finalmente, esta tabla pertenece a un artículo hecho por muchos epidemiólogos, salubristas y clínicos y que está pendiente de ser publicado en el Acta Médica Peruana. La tabla me parece muy simple y resume en gran medida lo que hemos hablado y define, de acuerdo al tipo de paciente, en dónde debe ser atendido el paciente y qué medidas de atención debe tener ese paciente. Entonces miren que los tres primeros grupos van a requerir atención en el domicilio, es lo que está pasando en el mundo. Tendríamos que empezar a pensar cuáles de esos pacientes que requieren atención en el domicilio van a requerir que la muestra se tome en el domicilio, obviamente muestra tomada por personal de salud. ¿En qué momento esa muestra por sobreocupación de los servicios de urgencias tiene que empezar a ser tomada en áreas diferentes a los servicios de urgencias? Pueden ser tomadas dentro de las mismas clínicas y hospitales, pero posiblemente en áreas diferentes a los servicios de urgencias cuando el paciente va hacia el domicilio. Pero los últimos dos grupos son pacientes que porque tienen una enfermedad crónica, si esté controlada, o son mayores de 65 o 70 años, van a requerir atención hospitalaria, o lógicamente los pacientes que tienen su enfermedad crónica descompensada o además de eso tienen complicaciones pulmonares por COVID-19 van a requerir atención dentro de la institución hospitalaria. Lógicamente estos dos grupos de pacientes van a tener que estar en un aislamiento estándar para esta enfermedad y lógicamente todo el personal de atención va a tener que contar con el equipo de protección personal adecuado para hacer una atención segura. Con esto quería contextualizar lo que esta situación impone a los servicios de urgencias, lo que la pandemia le impone a los servicios de urgencias, generar unas estrategias de algunas cosas y algunos puntos que tenemos que repensar desde la atención en urgencias, pero al mismo tiempo hacer un repaso muy breve y muy rápido de lo que es el triaje en los servicios de urgencias. Quedo a sus órdenes para cualquier inquietud o cualquier duda y muchísimas gracias por la atención prestada. Hasta luego.